¿Qué tal, amigos? Como siempre, un inmenso placer saludarlos. Anatea Albella, tu canal de gerencia en YouTube. Hoy queremos invitarte a que compartas con nosotros este interesante tema, el pensamiento sistémico y los logros organizacionales. Este es un parque bellísimo, tengo un poquito de gripe, me disculpan. Este es un parque bellísimo que bien nos puede ayudar a comprender esos conceptos que hoy vamos a estar trabajando a título introductorio, ¿de acuerdo? Por supuesto, quiero agradecerles también todo el acompañamiento y el apoyo que siempre nos dan. Si te gustan estos videos, suscríbete y compártelos. La suscripción es gratuita y compártelos para que sean un poco más conocidos, ¿de acuerdo? Pueden tomar nota de toda la información de estos videos e incluso aprovechar con tus equipos de trabajo y de todos los 80 y tantos videos que existen en mi canal. Puedes tomar el que más te interese en ese momento, conversar con tus compañeros de trabajo, desarrollar un diálogo interesante en torno al tema y aprovecharlo como si fuera un micro taller. Así que bueno, te invito a que le saques el mayor provecho. Por supuesto, si puedes informármelo, agradecida, porque eso también nos sirve a nosotros como retroalimentación para seguir haciendo este tipo de trabajos. Vamos a comenzar entonces con pensamiento sistémico. Aquí está haciendo bastante calor, ¿saben? Miren, cuando nosotros hablamos del pensamiento sistémico, necesariamente yo debo comenzar a hablar en principio de lo que es el pensamiento lineal, que vendría siendo como su contraparte. Entonces, vamos a buscar un lugar donde no me pegue tanto sol para comenzar este diálogo. Eso que les acabo de mostrar, esa panorámica, es un poco para que comprendamos todo lo que nos envuelve y cómo es importante comprender el entorno. Un poco de allí nace precisamente el pensamiento sistémico. Antes de abordar directamente esos conceptos, yo quisiera también compararlo con lo que vendría siendo lo contrario, que es el pensamiento lineal. Desde que nosotros somos jovencitos, y esto lo doy como una observación curiosa, nosotros estudiamos en nuestros salones de clase desde muy niños y casi siempre los escritorios y los pupitres nos los colocan uno detrás del otro, ¿cierto? De tal manera que lo que tú le ves a tu compañero no es el rostro, es la nuca, porque uno va situado detrás del otro. Pensamiento lineal. Si tú le preguntas a alguien o le pides a alguien, como yo lo he hecho en innumerables ocasiones, que escriban la palabra A o las letras A, B, C o D, la persona casi siempre escribe A y al lado B, al lado C y al lado D. Cuando tú le pides que los conecten, casi siempre los conectan hacia la derecha con una flechita. Eso es pensamiento lineal. El pensamiento lineal de muchas maneras cierra, ¿ok? Limita nuestras posibilidades de ser, digamos, más creativos, limita las alternativas a la hora de solucionar problemas, nos vuelve demasiado en extremo estructurado, lo cual reporta ventajas y beneficios, cierto, en un momento, pero también puede reportar grandes desventajas. Por ejemplo, cuando somos, y nuestra base es el pensamiento lineal, tendemos a resolver los problemas, pero casi siempre con la misma alternativa o de la misma manera. Por lo tanto, lo que es la parte de innovación y lo que es la parte de creatividad se va perdiendo. Yo recuerdo que me puse a pensar en estos temas hace muchos años y me preguntaba a mí misma por qué eh, era tan importante cuando las personas se convertían en seres resolutivos, ¿ok? Me di cuenta entonces de que nosotros cuando trabajábamos en el pensamiento lineal era como si buscáramos o estableciéramos una especie de escalera, donde comenzamos acá, vamos pasando de escalón en escalón en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde nos van dando un título, un certificado, un cartoncito que indica que ya usted pasó a otro nivel. Y eso también me hizo pensar en varias desventajas, porque cuando tú vas pasando, o parece que cuando tú vas pasando de escalón en esa escalerita del pensamiento lineal, ¿ok?
donde vamos obteniendo títulos, donde vamos obteniendo grados, donde vamos obteniendo mejoras salariales. Pareciera entonces que eso nos va alejando, mientras más altos estamos, nos va alejando de la base inicial de la cual partimos. Y el problema de alejarnos de esa base inicial, entre otros, es que se va perdiendo lo que nosotros llamamos la humildad o el sentimiento de humildad. Pareciera, no sé por qué motivo, en todo este proceso, mientras vamos escalando esa escalerita, vamos como que desconectándonos, ¿ok? De esa esencia, vamos como fortaleciendo el ego, ¿ok? Y esto paulatinamente pues nos va alejando. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando sencillamente nos conectamos a nivel de comunicación en las empresas, solamente con nuestros pares, ¿ok? Y nos olvidamos de que todo este personal que está acá en estos otros niveles tienen también un conocimiento y una experticia que hay que tomar en cuenta. Una tremenda experiencia que muchas veces realmente, al no ser tomadas en cuenta, pues se toman decisiones totalmente equivocadas. Entonces, fíjense cómo este pensamiento lineal, que yo lo comparo con una escalera en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, y cómo nosotros vamos escalando esa escalera y nos sentimos orgullosos porque vamos logrando metas, vamos logrando títulos, vamos logrando un desarrollo cognitivo, vamos logrando un desarrollo de las funciones mentales superiores, vamos logrando, digamos, incluso fortalecer nuestros grupos, ¿ok? Y aquellas personas con quienes resolvemos, pues hay que tener la observancia y siempre en alerta de no perder esa humildad que tiende a perderse con el tiempo, y por supuesto nuestros oídos, seguir sabiendo que tenemos dos oídos para escuchar y no quedarnos solamente con aquellos que vienen siendo nuestros pares o los que son parecidos a nosotros. Esas son algunas de las desventajas que yo encontré en mis explicaciones y en mis reflexiones del pensamiento lineal aplicado, ¿ok?, en nuestra vida diaria y visto como una escalera. Esa escalera puede ser hacia arriba, esa escalera puede ser hacia abajo, puede ser incluso en sentido recto, pero la verdad es que en nuestra vida normalmente se convierte en una escalera ascendente. Ahora bien, muy por el contrario, tenemos otro sistema que también encontré, que es el que yo llamo el sistema en espiral. Imagínate que yo tengo acá un espiral, ¿ok? Y esta espiral va creciendo, parte del centro, y va creciendo, 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 expandiéndose cada vez más, ¿de acuerdo? Este sistema en espiral, cuando trabajamos desde un sistema concebido de esta forma, casi filosóficamente hablando, acá ya yo no tengo una escalera, es decir, yo tengo acá unas personas que están más al centro, otras personas que están un poco más al medio y otras personas que están en la esfera, digamos, última de la espiral. El no verlo ya como una escalera, sino como un espiral, me permite o me permitió entender que yo podía entonces ser incluso más expansiva. Entonces, en lugar de quedarme solamente escuchando a mis pares en este escalón o en esta otra posición, yo con el sistema de espiral podía escuchar al que estaba más adentro, escuchar al que estaba más afuera, escucharlos a todos, ¿ok? Y partiendo de allí, entonces tomar mejores decisiones. Este sistema en espiral entonces me permitía mantenerme como más humilde. ¿Por qué? Porque ya no se trata de que tú vas alimentando tu ego de un escalón a otro, de un escalón a otro y de un escalón a otro. Es decir, ya eres bachiller, ahora vas a la universidad y entonces ya tienes el título de licenciado y ahora vas a especialización y luego maestría y luego a un doctorado. Y todo eso no necesariamente, pero todo ese avance pudiera en algunos casos convertirse, reforzando nuestro ego y no nuestro espíritu, en factores limitantes, en condicionamientos sociales que nos van alejando cada vez más de ser personas más innovadoras, más creativas, más resolutivas y con mejores decisiones, porque manejamos menos información que la que manejaríamos en este sistema de espiral. Entonces, dicho esto, en todas esas reflexiones que yo hice en todos esos años, ¿ok?, dije, oye, qué interesante entonces combinar los dos sistemas, el pensamiento lineal y este sistema en espiral que viene haciendo el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico se viene trabajando desde hace muchísimos años, ¿ok?
tal vez más de 60 años, diría yo. Y por supuesto que se aplica en toda la disciplina, sobre todo las militares. Creo que por allí fue realmente por donde comenzó la aplicación del pensamiento sistémico como estrategia. Y fue también entonces vinculado con la planificación estratégica. Como les venía diciendo, entonces tenemos esa reflexión sobre el pensamiento lineal aplicado a nuestro sistema de enseñanza-aprendizaje, aplicado a nuestro día a día, aplicado a cómo vemos los problemas y a cómo eso impacta sobre nuestra personalidad, sobre nuestros condicionamientos sociales, sobre nuestro comportamiento y sobre nuestra toma de decisiones, combinado y sugiero yo que integrado con el pensamiento en espiral, pensamiento sistémico, ¿ok? Que nos permite, filosóficamente hablando, y no como un método de enseñanza, que nos permita ser más expansivos. Entonces, en esa expansión, ¿okay? Porque ya al tú escuchar y ponerte en contacto con el otro, te facilita manejar más información, vamos a retornar entonces a lo que es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es un pensamiento o un proceso donde tú vas a observar todas las variables, así como yo las estoy observando en este momento, ¿ok? Donde tengo un cielo hermoso, hermosamente azul, las nubes están claritas, los árboles están frondosos, ¿ok? Eso me indica, todas esas variables que les estoy comentando, me indica a analizar esa información y decir que hoy no va a llover, ¿ok? Pero que seguro en estos días sí estuvo lloviendo, porque si no, los árboles no estuvieran así de frondosos y de hermosos, ¿de acuerdo? Entonces el pensamiento sistémico, para irnos directamente con un concepto que aquí van a encontrar de dónde lo tomé, dice: el pensamiento sistémico busca comprender y analizar de manera ordenada y completa las interacciones entre las variables de un sistema o de varios subsistemas o elementos interrelacionados, y que se expresa en términos de retroalimentación. Y este es un concepto clave en el proceso del pensamiento sistémico. Entonces ya tenemos varios elementos importantes. Uno, varias variables, ¿ok? Comprender las variables del entorno. Dos, su interrelación entre ellas. Y tres, el proceso de, incluso que se puede dar entre varios subsistemas, y el proceso, por supuesto, de realimentación del sistema. No pudiéramos estar hablando del pensamiento sistémico sin esa clave de realimentación o retroalimentación. ¿Y por qué me dirán ustedes eso? Bueno, imagínate en una organización. Cuando estamos en una organización, ciertamente tú tienes macrosistemas y microsistemas. Entonces implica incluso una jerarquía. Tienes la gerencia general, o estás tú aquí como gerente medio, y acá tienes la alta gerencia, y más arriba tienes la gerencia estratégica, y luego tienes la presidencia, y luego tienes la junta directiva. Pero más allá de todo esto, hay todo un entorno, y ese entorno impacta a la organización. Entonces, si perdemos esa visión de sistema, ¿ok? Y cómo todas estas variables, tanto dentro de la misma organización con todas sus áreas y departamentos, pero también hacia afuera, y cómo todas esas variables nos impactan, si esa realimentación no existiera, entonces sería vano, inútil trabajar el pensamiento sistémico. Pero sabemos que esa realimentación sí existe, porque esa influencia y ese impacto de las variables del entorno efectivamente que nos toca. No solo a nivel empresarial, nos toca incluso a nivel personal, ¿ok? Porque somos sistemas, ¿ok? Sistemas orgánicos, sistemas abiertos, por lo tanto sistemas que se influyen unos con otros.